Bueno, pues buenos días. Por acá casi ya es de tarde. Pero bueno, buenos días para ustedes. Bueno, pues vamos a continuar con las videoconferencias de histología. Ya hemos atravesado el primer tema de célula, después continuamos con tejido epitelial, después pasamos a tejido conectivo, que son varias videoconferencias. Después atravesamos tejido muscular, aunque es una sola conferencia, es un poquito más larga. Por lo tanto, hemos atravesado las células y tres tejidos básicos. Hoy vamos a abordar el cuarto tejido básico y vamos a continuar también con el sistema nervioso, que es el sistema que está constituido por la organización un poco más compleja del tejido nervioso. Este tejido es muy importante porque constituye el elemento fundamental, por supuesto, del sistema nervioso, sistema que nos diferencia totalmente del resto de los animales superiores. Es aquel que nos permite pensar, la materia se ha desarrollado a tal magnitud que hace que tengamos conciencia de los hechos que hacemos y por lo tanto es un sistema que debemos conocer, dominar cuáles son sus características y además también proteger a partir de una vida sana. Siempre los convido a ustedes y ustedes deben combinar después a sus pacientes a un estilo de vida sana, de alimentación sana, de ejercicio tanto físico como intelectual y de no tener, por supuesto, hábitos tóxicos como el fumar, como el consumir droga, que realmente destruyen, deterioran enormemente las capacidades que este sistema nervioso nos aporta a los seres humanos. Así que vamos a cuidarlo y vamos a hacer que las personas con quien convivimos, las personas con quien nos relacionamos y después nuestros pacientes, la población atendida por nosotros, también nosotros vamos a llevarle esa filosofía de vida que genera salud y genera bienestar. Bueno, pues vamos a empezar a compartir la conferencia de tejido nervioso. Quiero solamente decirles algo, estoy muy contento porque ustedes me están enviando los talleres, se ve que están trabajando, hay que tener fuerza, tenemos que seguir perfeccionando y ustedes van a ver que de ese modo ustedes van a perfeccionar su aprendizaje y van a generar una serie de competencias y eso hará que en el futuro ustedes sean unos excelentes médicos. Bueno, pues empezamos la conferencia denominada 5,1, que es la primera conferencia del tejido nervioso. Bueno, pues aquí tenemos la portada de la conferencia, como ustedes ven, es la 5,1, tema tejido nervioso. ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen que lograr? Bueno, ustedes tienen que, al terminar toda esta temática que vamos a estudiar en el día de hoy y después con el estudio independiente de ustedes, ustedes tienen que lograr tratar de explicar las características morfofuncionales del tejido nervioso y van a aplicar los modelos de células que hemos venido viendo. Hemos visto ya el modelo de célula secretora, el modelo de célula contráctil, el modelo de célula fagocítica, el modelo de célula productora de proteína, y ahora vamos a ver esta célula que es una célula enormemente excitable, pero que además tiene un metabolismo altísimo, que son las neuronas. Bueno, vamos a aplicar, como decíamos, en el poder explicar las características morfofuncionales del tejido nervioso, vamos a aplicar los modelos de célula y vamos a emplear para ello esquemas, microfotografías, láminas histológicas en distintas situaciones de aprendizaje. Decimos situaciones problemáticas porque son aquellas que se presentan en la guía de estudio, aquellas que se presentan en los talleres, donde ustedes a partir de los conocimientos van a tratar de abordarlas y darle solución. Sumario de los contenidos. Bueno, vemos aquí que vamos a abordar tejido nervioso y sus características generales,
las neuronas, cómo se clasifican, cuál es la estructura de ellas al microscopio óptico y microscopio electrónico. Las neuroglias, que es el otro tipo de célula que aparece en el tejido nervioso, que son células que no tienen la función de transmisión del impulso nervioso y de generar otras cosas, pero sí tienen funciones importantes con respecto a la estructura, sostén, protección del tejido nervioso. Los tipos de neuroglia y las características morfofuncionales de las mismas. Vamos a ver qué son las fibras nerviosas, cuáles son los tipos de fibras nerviosas que hay. Fíjense, ahora estamos mencionando otro tipo de fibras más. Ya vimos fibras donde en el tejido conectivo, que eran parte de la sustancia extracelular, vimos fibras en el tejido muscular, que eran las propias células musculares, y ahora vamos a ver fibras nerviosas en el tejido nervioso, y ya ustedes verán qué cosas son las fibras nerviosas, las características de estas fibras, y vamos a ver también la sinapsis, las variedades de sinapsis más importantes que hay, y cuáles son sus características morfofuncionales. Bueno, pasamos ya al contenido en sí de esta conferencia. Vamos a ver las características generales del tejido nervioso. Primero recuerden que cada tejido tiene célula, sustancia o matriz por fuera de las células, estas fundamentales, y el líquido tisular que transita por ella, que parte de los vasos sanguíneos que están en relación con ese tejido o están en el tejido. Vamos a ir ahora a ver las características generales del tejido. Bueno, ¿es un tejido básico o primario? Ya lo saben. Quiere decir que sus células, la mayoría tienen un origen común, una morfología parecida, aunque ustedes verán que dentro de la morfología hay diversidad de formas de neuronas, y el origen es común. El origen en este caso es del ectodermo, o sea, de la capa más externa del embrión. Este tejido está formado por dos tipos celulares: las neuronas, que eso es su componente funcional, y las neuroglias, que es el componente celular, pero que está relacionado con la estructura del tejido, con la protección del tejido, con la nutrición del tejido. Ahora, las neuronas presentan un alto grado de especialización, que es lo que la caracteriza, en las propiedades de irritabilidad y conductividad. Recuerden ustedes las propiedades que tiene el protoplasma. Bueno, en este caso las neuronas se especializan en la irritabilidad y conductividad, de tal manera que se hacen tan especializadas, porque estas dos propiedades le permiten reaccionar ante otra y conducir el impulso nervioso, que las células van perdiendo otras capacidades, como es la capacidad de reproducción. Por eso las células neuronales tenemos que cuidarlas muchísimo, porque cuando se lesionan, cuando mueren, no son habitualmente, salvo en casos excepciones que todavía están en experimentación, pueden ser divididas y reproducidas. ¿Bien? Por lo tanto, nuestra dotación neuronal hay que cuidarla mucho, porque ustedes saben lo que pasa cuando se va perdiendo muchas neuronas. Aquí estamos viendo una lámina histológica para que ustedes vean, es la lámina histológica de un órgano, en este caso es el órgano del cerebelo, para que ustedes vean neuronas. Estas grandes que ustedes ven aquí en el centro, que tienen una forma de pera, y tienen como si fueran unos tarritos que salen, esas son unas neuronas grandes que se llaman neuronas de forma piriforme, y son las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. Ahora, vean a la izquierda donde ven muchos núcleos redondeados. Ese es otro tipo de neurona. Es una neurona muy pequeña que se llama gránulo y es característica también de la corteza cerebelosa en su capa granulosa, que es la capa más interna de la corteza. Pero fíjense qué diferencia entre esta neurona de forma piriforme y esta otra neurona de forma cilíndrica, ovoide, digo, ovoide no, más bien redondeada. A la derecha vemos que hay una coloración en amarillo.
Esa coloración amarillo es la sustancia intercelular que está constituida en el sistema nervioso, está constituida fundamentalmente por fibras, perdón, son las extensiones, las prolongaciones de las neuroglias, pero también de las prolongaciones que tienen otras neuronas. ¿Bien? Y ven los núcleos que se ven en color marrón, un poquito más pequeños, son los tipos de neuronas que existen también en la corteza cerebelosa, pero en su capa más externa, que es la capa molecular. Bien, ahora miren, vamos a volver otra vez a hacer énfasis en esta neurona grande. Hay dos neuronas grandes que son las neuronas de forma piriforme y que se llaman células de Purkinje de la corteza cerebelosa. Fíjense qué tamaño tan grande tienen. ¿Cuántas de las pequeñas podrían entrar dentro de ellas? Tienen un núcleo central y vean que ese núcleo tiene un nucleolo prominente. ¿Bien? Expresión del alto poder metabólico que tiene este tipo de neurona. Pues seguimos. Bueno, como recordábamos ahorita, ¿cuáles son los componentes del tejido nervioso? Decíamos que células, entre ellas tenemos las neuronas, que son las células funcionales, las que realizan la función especial de después del tejido y después del sistema nervioso, y las neuroglias, que realizan funciones de protección, de nutrición, de sostén y estructura dentro del tejido nervioso y después dentro del sistema nervioso. Por fuera de las células tenemos sustancia intercelular, por la que van a transitar fibras que proceden de las neuronas, pero también prolongaciones de la neuroglia de forma muy abundante. Y atraviesa siempre, está difundiendo entre la sustancia intercelular, el líquido tisular, que rodea, por supuesto, a las neuronas para que éstas capten las sustancias que son necesarias para su metabolismo. Y también en esa sustancia intercelular vamos a observar vasos sanguíneos. El sistema nervioso es un sistema vascularizado, aunque después veremos que los vasos, los capilares que están en el sistema nervioso son capilares que no permiten fácilmente el intercambio de moléculas de determinado tamaño. Bueno, pues vamos a estudiar, como lo hacemos en cada tejido, las células de ello. Vamos a empezar por las neuronas. Lo primero que vamos a decir de las neuronas es que constituyen la unidad básica integradora del sistema nervioso. O sea, la neurona es la que genera, la que elabora una serie de sustancias que son transmitidas de unas a otras y van a generar las funciones fundamentales del sistema nervioso. Una característica que tienen es que son altamente especializadas, fundamentalmente en las propiedades de la conductividad y en las propiedades de la irritabilidad. Y van a permanecer en la etapa G0 del ciclo celular. ¿Qué significa esto? Recuerden que en el ciclo celular había una etapa de división y una etapa de interfase. Y ustedes vieron que en la etapa de la interfase había una etapa G1, una etapa S y una etapa G2. Sin embargo, la neurona entra en el ciclo celular y no empieza a circular por las etapas del ciclo, sino que se separa, se queda estática con respecto a la reproducción y a esa situación de estaticismo en que no cambia, en que no se divide, se le llama etapa G0. Las neuronas conducen y transmiten impulsos nerviosos. Importantísimo. O sea, a partir de la despolarización o estímulo de su membrana, se producen las salidas de neurotransmisores y de esa forma van generándose la conducción de los impulsos a otras neuronas. Almacenan información tanto innata, o sea, la que nosotros traemos a partir genéticamente, es parte de nuestro patrimonio, y también
almacenan información adquirida. O sea, cuando vamos aprendiendo, ahora ustedes están aprendiendo sobre neuronas. Si llegan a asimilar bien el conocimiento sobre neuronas, ustedes van almacenando en estas neuronitas que tenemos en nuestro encéfalo, vamos almacenando información que la podemos utilizar cuando sea necesario. Ahora, las neuronas, desde el punto de vista estructural, tienen tres partes. Una parte denominada cuerpo o soma, que es la parte donde se encuentra el núcleo y donde está el citoplasma que rodea a ese núcleo. Esa parte en la neurona se le llama cuerpo o soma neuronal. Y va a tener prolongaciones que van a ser de dos tipos. Las dendritas, que habitualmente son múltiples, van a tener múltiples dendritas. Y el axón o cilindro eje, que es una prolongación que es única. O sea, cada neurona tiene un axón o cilindro eje. Entonces, enfatizamos, las neuronas tienen tres componentes estructurales. Su cuerpo soma, que es el lugar donde se encuentra el núcleo rodeado por citoplasma, que ya le estoy adelantando que ese citoplasma neuronal que rodea el núcleo se llama pericardio, o sea, alrededor núcleo, alrededor del núcleo, citoplasma alrededor del núcleo. Pero toda la estructura donde está el núcleo y el citoplasma o pericardio se llama cuerpo o soma. Y que va a tener dos tipos de prolongaciones que salen, por supuesto, parte de ese soma, que son las dendritas, que son múltiples, y el axón o cilindro eje, que es una prolongación única. Bien. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Hay distintas bases de clasificación de las neuronas. Vamos a ver la clasificación de las neuronas según el número de prolongaciones que tenga. Bueno, así se clasifican en unipolares, que son aquellas neuronas que de su soma sale una sola prolongación. Siempre esa prolongación va a ser, cuando es única, un axón. Las pseudounipolares es cuando del soma sale una prolongación, pero ya veremos después lo que pasa en la imagen que les voy a presentar a continuación. Las bipolares son cuando del soma salen únicamente dos prolongaciones, una hacia un lado, otra hacia un lado. Una funciona como axón y otra funciona como dendrita. Bien. Y las multipolares es cuando del soma salen muchas prolongaciones. Este concepto, perdón, tienen que repasarlo. Unipolares, cuando sale una prolongación del soma. Pseudonipolares, cuando sale una sola prolongación, pero después sucede algo que lo vamos a ver en la lámina posterior. Tenemos las bipolares, cuando del soma salen dos prolongaciones, un axón y una dendrita. Y multipolares, cuando salen muchas prolongaciones de ese soma. Miren esta lámina, miren a la izquierda. Vean ustedes, aquí en la parte central vemos la dilatación, que es el soma con el núcleo. De ese soma va a salir hacia abajo un axón, que después al final arboriza un poco. Y hacia arriba vemos que del soma sale una sola prolongación, pero después se ramifica. Pero fíjense que del soma salen solamente dos prolongaciones, una hacia abajo con el axón y una hacia arriba que después se ramifica. Esa es una neurona bipolar. A la derecha tenemos una multipolar. Vean ustedes el cuerpo celular, del que salen hacia arriba muchas dendritas y hacia abajo sale una prolongación que es el axón. Y a la derecha tenemos, ¿qué cosa? Un cuerpo celular con su núcleo, que es el soma,
de donde sale una sola prolongación. Pero esta prolongación, muchachos, ¿qué hace? Se divide, los libros lo describen como se divide en forma de T. Entonces tiene una prolongación hacia arriba y una prolongación hacia abajo. Esa es una neurona pseudo-unipolar. ¿Sí? Pseudo-unipolar porque sale una sola, pero después tiene una franca división esa prolongación. Bueno, hay otra base de clasificación de las neuronas y es dependiendo de la forma que tiene ese soma o cuerpo neuronal. Puede ser fusiforme, ya sabemos que fusiforme es en forma de uso, más ancho hacia el centro y los extremos, ¿cómo van a ser? Los extremos del cuerpo van a afinarse. ¿Bien? Las globulosas es cuando el soma tiene forma como de un globo. Las estrelladas son cuando la forma es forma de estrella, o sea, tiene varias prolongaciones y ese cuerpo parece una estrella. Piramidales, cuando la forma, por supuesto, es forma de pirámide, y piriforme es cuando tiene forma de pera el cuerpo, como la que vimos en la imagen que vimos de la corteza cerebelosa al inicio, donde usted vea que las células de Purkinje tenían una forma de pera de donde salían prolongaciones. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos. Vamos a suponer, la primera que sale a la izquierda, ¿qué forma tiene ese cuerpo neuronal? Traten de recordar lo que vimos anteriormente. Bueno, pues tiene forma fusiforme. El cuerpo tiene una formita más ancha hacia el centro y después sus extremos se afinan, cada uno es una prolongación. Y esa neurona, desde el punto de vista de sus prolongaciones, ¿qué tipo de neurona sería? Exactamente, bipolares, porque tiene dos prolongaciones. Vamos a ver el esquema que está, o sea, la ilustración que está a la derecha de esta, y aquí vemos lo que nosotros ya conocemos, una neurona pseudonipolar. Pero ¿qué forma tiene el cuerpo? ¿Qué es lo que estamos ahora trabajando? Bueno, pues tiene una forma globulosa, tiene una forma como si fuera un globito. Esa es una neurona globulosa. A la derecha tenemos otra neurona. Miren ustedes la forma del cuerpo. ¿Qué forma tiene el cuerpo? Pues una estrellita, o sea, tiene varias puntas de donde salen prolongaciones que son dendritas y después tiene una prolongación larga que es el axón. Desde el punto de vista de las prolongaciones, esta sería una neurona multipolar y desde el punto de vista de la forma del cuerpo sería una neurona estrellada. Pues vamos a ir hacia abajo y a la izquierda abajo vamos a ver una neurona bien grandecita. Si tenemos en cuenta la forma del cuerpo, ¿qué tipo de neurona sería esta? Pues muy bien, sería una neurona piramidal. Bien, de esa neurona piramidal salen muchas prolongaciones que son las dendritas y sale una sola prolongación única que es mucho más gruesa, es el axón. Ahora, desde el punto de vista de prolongaciones, ¿qué tipo de neurona sería esta? Multipolar, porque tiene varias prolongaciones que salen de su soma. Ahora vamos a la derecha. Estas neuronas normalmente se le denominan neuronas piramidales. Hay neuronas piramidales gigantes, grandes, medianas y pequeñas en el sistema nervioso. Ya verán. Y a la derecha vemos otro tipo de neurona. Miren la forma que tiene el cuerpo. Tiene una forma que parece más bien también una perita y en el extremo superior se ramifica, una gran ramificación, y hacia abajo sale un axón. Esta es la neurona piriforme, con respecto a la forma que tiene su cuerpo, pero es una neurona indiscutiblemente multipolar. Es la célula de Purkinje que es característica en la capa media del cerebelo. Y tiene una gran ramificación en su zona superior que va a la capa superior del cerebelo. Ahora, hay otra base de clasificación que se utiliza mucho y la van a ver ustedes mucho, tanto en los libros de texto como en los artículos cuando lean sobre algún tema del sistema nervioso. Y es que dependiendo
de la longitud del axón. En referencia a la longitud del axón, tenemos las neuronas Golgi tipo 1 o Golgi 1, se le dicen así comúnmente, son aquellas que tienen el axón largo, que salen muchas veces o del hemisferio cerebral o también salen, inclusive pueden llegar a salir del cerebro o también salen de la médula espinal y su axón puede ser larguísimo. En algunos casos, y sobre todo en los de las médulas espinal, pueden tener hasta 1 metro de largo. Ahora, las Golgi tipo 2 son aquellas que tienen axón corto. Habitualmente son las que establecen relaciones en el mismo lóbulo cerebral, o si establecen relación con otro, son de su contraparte mucho más cercana. ¿Bien? O sea que según la longitud del axón, tenemos Golgi tipo 1, si son largas, y Golgi tipo 2, si es de axón corto. Ahora, hay una cuarta clasificación neuronal, que esta responde, no es una clasificación morfológica, pero la queremos expresar aquí para que ustedes ya vayan preparados, sobre todo cuando vayan a fisiología o a neurofisiología, que es la característica funcional. Y ahí tenemos también 3 variedades de neuronas. Las neuronas sensitivas o aferentes, que son las que reciben impulso nervioso, las motoras o eferentes, bueno, reciben impulso nervioso y reciben otros tipos de estímulos, ¿bien? O las motoras o eferentes, que son aquellas que conducen acciones, transmiten acciones relacionadas muchas con el movimiento o otros procesos, y las interneuronas, que son aquellas que están situadas en vías nerviosas entre unas neuronas y otras. ¿Bien? Entonces, ya hemos visto la clasificación neuronal. La primera la hicimos con respecto al número de prolongaciones. Después recuerden cuáles son las neuronas que hay según el número de prolongaciones. Segundo, las neuronas según la forma de su soma o cuerpo neuronal. ¿Bien? Ahí recuerden que veíamos las estrelladas, las globulosas, las piriformes, las piramidales. ¿Bien? Y después vimos según la longitud del axón. Si es un axón largo, tenemos las Golgi 1. Si es un axón corto, perdón, son las Golgi 2. ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista funcional, hay neuronas aferentes que reciben, neuronas motoras o eferentes que envían, y las interneuronas que están situadas en vías nerviosas entre distintas neuronas. Bueno, pues vamos a ver ahora cuáles son las características histológicas del cuerpo o soma neuronal. Bueno, en primer lugar, ya ustedes lo observaron en los esquemas que hemos visto y también en la lámina histológica, que el cuerpo o soma contiene el núcleo, que generalmente es un núcleo esférico, que es central, o sea, la disposición del núcleo dentro del soma casi siempre es en el centro de ese soma. Tiene cromatina laxa, quiere decir que tiene mucha eucromatina, por lo tanto, es expresión de que el ADN está desenrollado y está transcribiendo. Eso es característico de célula con un metabolismo alto. Y tiene un núcleo prominente, que quiere decir que está formando mucho ARN, por supuesto, ribosomal, está formando mucho ribosoma. Acuérdense que el ribosoma es un organito que produce, ¿qué? Proteína. O libre la puede producir o adosado a la membrana formando el retículo endoplásmico rugoso. Pero es importante, ¿por qué? Porque los neurotransmisores, que son los elementos que utilizan las neuronas para transmitir información de una neurona a otra neurona o de una neurona a otro tipo de célula, es totalmente no, es principalmente proteico. Por lo tanto, es una célula productora de proteína importante, las neuronas. Ahora, las zonas del citoplasma que rodean al núcleo se le denomina, ya lo habíamos mencionado, ahora los vamos a ratificar, pericardio. Y esa zona del citoplasma contiene los organitos e inclusiones que se observan al microscopio óptico y electrónico.
Lo primero que observamos es la sustancia cromófila o cuerpos de Nils. Se le llama sustancia cromófila porque se ve zonas basófilas. Y se ven zonas basófilas porque hay mucho desarrollo del retículo endoplásmico rugoso, porque está produciendo proteína de exportación, que son los neurotransmisores. Por lo tanto, hay un alto desarrollo del retículo endoplásmico rugoso que se observa al microscopio óptico como sustancia cromófila, es lo mismo decir en este caso como una sustancia basófila. Se le denomina comúnmente en todos los libros de histología cuerpos de Nils y de patología también. También tenemos desarrollo de las mitocondrias. Todas las células que tienen un metabolismo alto tienen muchas mitocondrias. También tienen el aparato de Golgi, que en las neuronas tiene una disposición perinuclear. Recuerden cuando vimos el aparato de Golgi que yo les dije que había sido identificado por un científico italiano llamado Camillo Golgi, que después constituyó un premio, se le fue dado el premio Nobel. Realmente la primera vez que lo identificó fue a fines del siglo XIX, y fue que él estaba investigando el sistema nervioso con distintas coloraciones y aplicó las técnicas con plata, y cuando vio que alrededor del núcleo se llenaban de unos bastoncillos negros, y esa fue la primera vez que se vio el aparato de Golgi. Por lo tanto, tiene un aparato de Golgi desarrollado en la neurona, claro que desarrollado porque está en relación con el trabajo que realiza el retículo endoplásmico rugoso, le aporta la membrana a esas vesículas que tienen proteínas o neurotransmisores dentro. ¿Bien? También la neurona tiene un organitos, aunque forman el citoesqueleto, también muy abundante, que son las neurofibrillas. Las neurofibrillas están constituidas por neurofilamentos y neurotúbulos, importantísimos, porque la estructura de la neurona es muy característica, puede ser piramidal, y esa forma piramidal, esa estructura, lo da la arquitectura, la citoarquitectura o el citoesqueleto, constituidos por neurofilamentos y neurotúbulos. Claro que los neurotúbulos no solamente funcionan estructuralmente, sino también funcionan en el sentido del transporte interno de la neurona. Cuando hay que mover una sustancia de un lado a un lugar alejado de la neurona, estas trascienden o transitan por dentro de los neurotúbulos. Y las inclusiones que se observan son muy características. Estamos viendo que son lipofuchina, glucógeno, melanina, son las inclusiones que se observan al microscopio óptico. Entonces, miren, todas estas sustancias, le hemos hablado de la sustancia y de su funcionamiento, todos estos elementos estructurales que tiene el cuerpo neuronal. Aquí vamos a ver ahora un esquema como si fuera poquito microscopio óptico, porque con microscopio electrónico, de un cuerpo neuronal. Miren las prolongaciones, esto sería una neurona estrellada. Vean el núcleo central, el núcleo prominente, se describe a veces como el ojo de una lechuza. Vean esto que se ve con muchos puntitos, el retículo endoplásmico rugoso, que es muy desarrollado. Vean, aquí a la derecha y a la izquierda está el aparato de Golgi. Se ven las mitocondrias abundantes, se ven inclusiones que están en negro, y vean unas líneas que se ven, esos son microtúbulos y microfilamentos. En este esquema ustedes pueden estudiar las características que tiene el citoplasma del soma neuronal. Vayan reconociéndolo, vayan identificando, y de esa forma vayan ejercitándose con los contenidos. Esta es una neurona con un tipo de técnica especial. Vean cómo se ve el núcleo prominente, y vean toda la zona cromófila o cuerpos de Nil, que es el gran desarrollo del retículo endoplásmico rugoso. Aquí hemos traído una neurona grande rodeado por neuroglias, como ustedes ven, pero en el citoplasma se ve una sustancia que es sencillamente un tipo de inclusión lipofuchina. Vean el núcleo de este cuerpo neuronal grande con una núcleo prominente. Ahora, las dendritas es otro componente de la neurona. Vean ustedes que es una prolongación, y aquí dicen las características. Habitualmente son cortas, son múltiples, son muy ramificadas, poseen la mayoría
de los organitos típicos del pericardio, o sea, de la zona que rodea el núcleo, presentan pequeñas protrusiones, o sea, como pequeñas espinitas, se llaman espinas dendríticas, y habitualmente son las que reciben los impulsos nerviosos de otras neuronas. Sin embargo, el axón, que es la otra prolongación única, que es larga, no contiene cuerpos de línea, o sea, no tiene retículo endoplásmico rugoso en esa parte del citoplasma, puede estar rodeado por mielina, y ya después veremos qué cosa es la mielina, presenta microtúbulos y microfilamentos, por supuesto, para darle la estructura o para la comunicación interna de sustancias, termina en una arborización llamada teleodendrón, y mediante la sinapsis transmite el impulso nervioso a otras neuronas o a otras células, pero que pueden ser epiteliales o musculares. Pido de favor que vuelvan a ver estas características lentamente. ¿Bien? Aquí a la izquierda vemos una neurona multipolar. Vean ustedes, están señaladas. Se ve bien el soma con su pericardium, con su núcleo prominente, la gran cantidad de corpúsculo de Nils, que ya ustedes saben que es retículo endoplásmico rugoso, y de ahí parte el axón, en este caso hacia abajo, está rodeado por una vaina de mielina, y aquí dice oligodendrocito, ya veremos después, dice, porque, y tiene una prolongación el oligodendrocito, porque en el sistema nervioso central de donde es esta neurona, el oligodendrocito es el que emite ese enrollamiento de su membrana, produce la mielina. Aquí en el sistema nervioso periférico, dicen, arriba dice CNP, vemos ya un axón en su parte final, y vemos que está rodeado por una célula que se llama célula de Schwann, porque en el sistema nervioso periférico la mielina la constituye la célula de Schwann. Esta terminación, fíjense ustedes, ya en el sistema nervioso periférico se va a relacionar, como dice aquí, placas motoras, ¿con quién? Muchas veces son o con células epiteliales o con células musculares, para transmitir el impulso nervioso a la membrana de las fibras musculares. Si terminamos, continuamos en la clase 5.2. ¿Está bien? Bien, esta es otra imagen se ve aquí, es una lámina histológica con coloración especial para ver bien neuronas en el cerebro. Ven aquí una neurona tipo, ¿qué tipo? Tipo piramidal. Bien, vean ustedes que tiene un núcleo central y vean las prolongaciones que salen de ella. ¿Está claro? Y bueno, pues hemos terminado esta clase. Ahora en breve vamos a continuar en la conferencia 5.2, que vamos a continuar estudiando el tejido nervioso. Pues muchas gracias por la atención. Vamos a dejar de compartir y vamos a finalizar esta conferencia y continuamos en breve en la conferencia 5.2 de tejido nervioso. Hasta luego.